Bueno, hermanos, vamos a iniciar entonces con el tema de hoy, es el tema del bautismo. Hemos venido hablando de lo que creemos como iglesia. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso. El último estudio era sobre el liderazgo de la iglesia y decimos que creemos que Dios ha dado la autoridad y responsabilidad de mantener el bienestar del cuerpo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, a los ancianos, pastores, obispos. Recuerden que hablamos que esas son las mismas personas, ¿cierto? Creemos que las escrituras hablan de una pluralidad de liderazgo que consiste de hombres que reflejan cierta característica. Bueno, miramos los tres palabras, hablan de la misma persona, un mismo grupo de personas. Obispo habla de sobreveedor, uno que ve sobre administrador, también puede ser sobreveedor. Anciano habla de madurez moral, emocional y espiritual. Es muy importante, hablando del madurez moral de la persona, su madurez emocional y su madurez espiritual. Entonces, no está hablando de su edad, como de años, está hablando de su madurez, anciano. Un anciano puede ser, tenía sus años, pero ser un hombre inmaduro. Entonces, en cualquier de las áreas mencionadas y aún otros. Y el pastor habla de apacentamiento, apacentar la grey, de alimentar, de cuidar de todo eso, ¿cierto? Entonces, tenemos estas tres palabras que se utilizan en las escrituras y encontramos que se utilizan como como sinónimos unos del otro en los versículos que nos hablan del liderazgo de la iglesia, como en Hechos capítulo 20, donde Pablo habla de los ancianos y que habla que ellos apacientan la grey del rebaño, dice el grey o el rebaño, que habla de en el sentido de pastor, ¿cierto? Deben tener cierta característica irreprensible. Nos dice en Timoteo y Tito las características de esas personas que deben ser irreprensibles, etcétera, etcétera. Un poco de cosas, no avros, que deben, no pendencieros, etcétera, etcétera, ¿cierto? No personas que siempre están buscando una pelea. Deben ser personas de donde no hay por dónde agarrarlo. Esa es la palabra irreprensible. No hay por dónde agarrarlo. No son los dueños de la congregación, de la iglesia, y no deben señorearse de lo que es del Señor, ¿cierto? El dueño es el Señor Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario por sus pecados. Aunque los ancianos deben ser respetados, pero también deben, ¿cierto?, ganarle el respeto, no por pedir o obligar al respeto. Debe ser
porque han ganado por su testimonio, por su carácter, el respeto del rebaño. La escritura es clara en la enseñanza de la pluralidad de liderazgo y que este liderazgo es de hombres, masculino, ¿cierto? A esta parte, y para algunas personas en los tiempos que vivimos, es no está bien recibido, podemos decir, pero es lo que vemos en las escrituras y la escritura debe ser nuestra guía. Hablamos que el hecho que somos iguales posicionalmente, como nos dice en Gálatas, que no hay hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, etcétera, etcétera. Está hablando de nuestra posición en Cristo. Somos salvos, pero el hecho que somos iguales en Cristo no significa que cada uno tiene la misma responsabilidad adentro de la iglesia, y aún los dones espirituales nos muestran eso, ¿cierto? Utilizamos el ejemplo de los sacerdotes. Habíamos hablado anterior que del sacerdocio del creyente y que todos somos sacerdotes, pero aún ahí en el sacerdocio del Antiguo Testamento, de la nación de Israel, todos los sacerdotes no tenían la misma responsabilidad aún en el templo, ¿cierto? Entonces, no es nada anormal que el asunto que no estamos, que el hombre es dispuesto por Dios como el liderazgo de la iglesia, y nos dice en Timoteo por qué, ¿cierto? Por el pecado de Eva. Hoy vamos a mirar el bautismo y creemos que el bautismo cristiano debe seguir la conversión o nuevo nacimiento, salvación, la palabra que queremos usar, como un acto voluntario de obediencia y de identificación con Cristo. Pero en ninguna manera es esencial para la salvación. Y la práctica del bautismo es por inmersión en agua. Entonces, lea de nuevo: creemos que el bautismo cristiano debe seguir la conversión o nuevo nacimiento o salvación, que es la misma término, ¿cierto? Nuevo nacimiento, salvación, conversión. Debe seguir este evento en la vida de la persona como un acto voluntario de obediencia y identificación con Cristo, pero en ninguna manera es esencial para la salvación. La práctica del bautismo es por inmersión en agua. Entonces, vamos a explicar esta declaración sobre el bautismo. En el mundo cristiano hay varias prácticas bautismales. Hay el bautismo de niños por parte de la iglesia tradicional por aspersión, ¿cierto? Que riegan agua sobre el niñito, el bebecito. La enseñanza de este bautismo es que es para la salvación o para el perdón de los pecados, el pecado original. El pecado original nos habla del pecado de Adán y Eva, que pasó a todos los hombres, como nos dice en Romanos. Entonces, este bautismo, según la iglesia tradicional, es para el perdón o la salvación de este pecado
original. Hay el bautismo para salvación, que algunos o muchos hoy día parece que está más popular o más que en tiempos, años pasados, es el bautismo, regeneración bautismal, que habla que en él una persona es salva o regenerada en el momento del bautismo. Esa doctrina enseña la necesidad de ser bautizado para ser salvo. Entonces, esa doctrina en los últimos tiempos ha cogido bastante fuerza en el mundo evangélico. Enseña que el bautismo es necesario para salvación. Entonces, si usted no es bautizado, entonces usted no es salvo. Otros añaden que la persona bautizada hablará en lenguas extrañas inmediatamente o pronto después para confirmar su salvación y la llenura del Espíritu Santo. Entonces, esas son creencias sobre el bautismo que vemos en el mundo del cristianismo, aunque, cierto, bueno, no quiere decir que todos esos son creyentes verdaderos en el Señor Jesucristo. Es la iglesia lo que el mundo considera como el cristianismo, ¿cierto? Pero esas son algunas de las enseñanzas de esas que hay en el mundo y no vamos a entrar en detalles de esos, vamos a mirar lo que creemos nosotros que la Escritura nos enseña sobre el bautismo. Entonces, nosotros creemos que la salvación es mediante la fe en Cristo, en el Señor Jesucristo, y que el bautismo es un acto voluntario de obediencia y identificación con Cristo después de la conversión. El bautismo puede ser inmediato. En Hechos capítulo 2, versículo 41, y podemos mirar ese versículo, Hechos capítulo 2 y versículo 41, nos dice, y así que por los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas a la iglesia. Entonces encontramos que esas personas recibieron primeramente la palabra de Dios. ¿Cuál fue la palabra de Dios? Si leemos un versículo más adelante, dice el apóstol Pedro, dice a estas personas que ellos necesitan ser salvos de esta perversa generación, versículo 40, y dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y en el versículo 41 menciona los que recibieron esta palabra, que fueron salvos, se hicieron bautizar. Capítulo 8 del mismo Hechos y versículo 36 al 38, tenemos la historia de Felipe y el eunuco, y Felipe está hablando, compartiendo una porción de la palabra con el eunuco en el camino. Y entonces, y yendo por el camino, dice el versículo 36, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó.
Entonces, aquí tenemos dos casos de bautismo inmediato después de la conversión, ¿cierto? Hay otros, hay el carcelero en Hechos capítulo 16, dice que la misma noche fue bautizado, ¿cierto? Que creyó cuando se cayó la cárcel, había un terremoto y entonces él en la misma noche entregó su vida a Cristo y fue bautizado ahí en aquella noche. Puede mencionar que algunos de los argumentos para el bautismo de niños es por estos versículos, porque dice él y su casa fueron bautizados. Entonces utilizan esto como un argumento para el bautismo de niños, pero es un poquito peligroso esta interpretación de esos versículos porque vemos la necesidad de entender, de creer, de tener un conocimiento de lo que uno está haciendo, ¿cierto? Entonces, pero el bautismo fue inmediato bueno, yo creo en el tiempo del Hechos, del libro de los Hechos, el bautismo fue en muchos casos casi inmediato, ¿cierto? No siempre, porque vamos a mirar en el capítulo 9 de Hechos y el apóstol Pablo nos dice en 9:9, dice donde, bueno, sabemos la historia y ustedes pueden leer la historia en sus casas, pero él en el camino de Damasco vio una luz, el Señor habló con él y él, el Señor le dice que él tenía que ir a la ciudad y ahí estuvo y dice en versículo 9, dice, donde estuvo 3 días sin ver y no comía ni bebió. Y en versículo 18 nos dice, y al momento le cayeron los ojos como escamas, de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Entonces vemos aquí en ese caso que el apóstol Pablo duró unos días antes de hacerse bautizar, ¿cierto? Y hoy día también, bueno, la mayoría de personas no se bautizan de uno. eh, Puede ser cierto, en la sociedad que vivimos no es igual al tiempo de los judíos, donde para hacerse bautizar significaba un rechazo total de su familia. Entonces, una persona haciéndose bautizar en aquel tiempo era una decisión total y es cierto, de seguir a Cristo, de dar testimonio de su fe en el Señor Jesucristo. Es importante que el creyente sea bautizado. Nosotros creemos que es importante, creemos que es la voluntad del Señor que el bautismo sea practicado en la iglesia, que el creyente debe hacerse bautizar. Hay muchas confusiones sobre el asunto. Muchos creen que tienen que ser perfectos, tienen que ser como más preparados, pero creemos que el crecimiento y como tenemos en Hechos capítulo 2, la iglesia fueron bautizados, añadidos a la iglesia y seguían perseverando en la doctrina, en la enseñanza, en la oración, etcétera, etcétera. Entonces, es importante, es un mandato del Señor en Hechos, en Mateo capítulo
perdón, 28, no es 18. En el capítulo 28, versículo 19, el Señor dice a sus discípulos, dice, por tanto, id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, y después enseñándolos todas las cosas que yo he mandado. Entonces, es un mandato del Señor el bautismo. Es importante que tenemos claro eso, que es el mandato del Señor el bautismo. La práctica de los creyentes en la iglesia primitiva, vemos en Hechos 2:41 que acabamos de leer, que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Entonces el bautismo no solamente es un mandato del Señor, pero fue practicado, ¿cierto? Practicado por la iglesia primitiva. Entonces, por eso, esa razón, nosotros bautizamos y tenemos los ejemplos, ¿cierto? De las personas que fueron bautizados. El significado del bautismo. ¿Cuál es el significado? Es identificación con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. En Romanos capítulo 6, versículos 1 a 4, tenemos estos versículos que nos hablan del tema, y dice versículo 3, vamos a leer versículo 3, dice, y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andamos en vida nueva. Entonces es una identificación de haber muerto con Cristo, sepultado como Cristo fue sepultado en su muerte, pero resucitado a una vida nueva. Entonces, tenemos ese significado bautismo. Como Cristo fue muerto, sepultado, resucitó, el creyente testifica de esto en la figura del bautismo. Es una figura. Muchas personas creen que en el bautismo van a de pronto sentir como un éxtasis o algo así, pero no, es un solo paso de obediencia, identificándose con la muerte del Señor Jesucristo, que uno es del Señor, ¿cierto? Bautismo es distinto al Evangelio, aunque los discípulos enseñaron los dos temas al mismo tiempo. Parece en el caso del eunuco y Felipe, vimos que el eunuco dice, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Entonces el eunuco debería haber sabido o Felipe le enseñó en el camino que es cierto, estaba en el mismo mensaje, pero en capítulo 1 la primera carta a los Corintios y versículos 13 y 14, tenemos que es distinto. El mensaje del Evangelio y el bautismo son mensajes distintos. Y nos dice en versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros ha bautizado sino a Crespo y a Gallo. Entonces, está mostrándonos que el Evangelio no es parte, el bautismo no es parte necesariamente del Evangelio, ¿cierto? No es parte del mensaje
en sí del Evangelio. El Evangelio, dice Pablo en capítulo 15 de 1 Corintios, que el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme en las Escrituras, ¿cierto? Entonces, los dos tienen que ver con el mismo tema, pero son aparte, ¿cierto? Entonces, el punto es que la salvación, el bautismo no es para la salvación. Si crees de todo corazón, dice en Hechos 8, bien puedes. Entonces, tenemos la necesidad de haber creído de todo corazón en el Señor Jesucristo, ¿cierto? Ese es el requisito de haber sido, de bautizarse, de haber creído de corazón en el Señor Jesucristo, en la obra redentora de Cristo, en la cruz del Calvario por nosotros. Él ya es nueva criatura, nos dice en 2 Corintios 5, 17, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No si alguno es bautizado, nueva criatura es. Dice en Cristo. Cuando creemos el Evangelio, creemos que Cristo murió por nuestros pecados, aceptándolo como nuestro Señor y Salvador de corazón, somos salvos. Tenemos la vida eterna. Pero y el bautismo viene enseguida, debe venir después para identificarnos con la muerte, con el mensaje de salvación, ¿cierto? Entonces, es un acto de obediencia. El Señor nos dice, ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo en Mateo 28, como hemos leído, ¿cierto? Entonces es un acto de obediencia de parte de la iglesia en la práctica del bautismo, pero también es los que recibieron su palabra fueron bautizados en Hechos capítulo 2, 41. Entonces, vemos la respuesta de la iglesia y vemos la respuesta de los que creyeron en el Señor Jesucristo, los que recibieron su palabra, fueron bautizados, obedecieron el mandato del Señor de hacerse bautizar, ¿cierto? Entonces, vemos estas dos partes ahí. En Hechos capítulo 2, versículo 41 y 42, nos muestra que hay un orden de ideas, de eventos en la vida del nuevo creyente. Y es creer, recibir y después fue bautizado, ¿cierto? Es interesante para mí. Siempre creo que ese es un orden dado por el Espíritu Santo. Es un orden específico. No, uno nota muchas personas como invierten el orden que encontramos en capítulo 41, capítulo 2, versículos 41 y 42. Y una persona que no es bautizado puede llegar a la iglesia y partir el pan y el vino en el partimiento del pan. Pero según lo que el orden que encontramos en Hechos capítulo 2, las personas creyeron, fueron bautizados y después perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces se involucraron en aprender en la comunión con unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿cierto? Entonces tenemos este orden de ideas en la vida del nuevo creyente, ¿cierto? Entonces hay en Efesios capítulo 1 es la salvación primero, ¿cierto? Dice en capítulo
habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación. En Efesios capítulo 1, versículo 13. La salvación viene primero. Si para hacerse bautizar sin haber recibido al Señor, ni es un baño más, ¿cierto? Es una mojada más, no más. No tiene significado, no tiene validez delante de Dios, no tiene razón de ser. Y en Juan capítulo 1, versículo 12, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿cierto? Entonces, pensando en el orden de ideas, la salvación viene primero, después el bautismo y después la comunión y la participación en la iglesia local, ¿cierto? Hay bautismo después de la aceptación o entrada en la iglesia, ¿cierto? Sí, el bautismo primero, después la aceptación y la entrada a la iglesia local, ¿cierto? Entonces, la comunión de la iglesia local. Primeramente el bautismo, después la iglesia acepta a esas personas en la comunión de la congregación. Eso es lo que vimos en Hechos capítulo 2, versículo 41. Luego la perseverancia en la doctrina, la comunión, la cena y las oraciones, ¿cierto? Ese es el orden que vemos en Hechos capítulo 2. Y creo que es por el Espíritu Santo que este orden nos está dado, ¿cierto? El método de bautismo. Para terminar, pensamos un momentico en el método del bautismo. Es obvio de las escrituras que el bautismo es por inmersión o sumersión, ¿cierto? Es por meterse en agua. No es por rociar, por aspersión, no. Es por inmersión. Hechos capítulo 8:36 nos dice, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y cuando leemos en versículos 38, 39, dice, descendieron ambos al agua y después subieron del agua, ¿cierto? Entonces, es obvio de las referencias en la escritura que el bautismo es por agua, por la sumisión. En Hechos, en Juan capítulo 3, versículo 23, tenemos que allá estaban bautizando porque había mucha agua ahí, en esta parte. Entonces, la necesidad de tener suficiente agua para que la persona siendo bautizada puede entrar en el agua, ¿cierto? Entonces, esos son lo que la escritura nos enseña del tema. Entonces, hermanos, para terminar, creemos que el bautismo cristiano debe seguir la conversión o nuevo nacimiento o salvación. Son diferentes palabras que hablan de la misma evento en la vida de una persona, ¿cierto? La justificación, la santificación, todos hablan de la relación nueva que la persona tiene con el Señor Jesucristo después de haber creído por fe en el Señor Jesucristo. Entonces, creemos que el bautismo cristiano debe seguir la conversión como un acto voluntario de obediencia. Escuchamos en estos días de una persona que fue bautizada y estuvo en la iglesia o en un paseo de la iglesia
y unas personas estaban siendo bautizados y alguien empujó a la muchacha en el agua y otra la cogió y la bautizó ahí. Entonces ella como quedó un poquito disgustado con el evento, pero dijeron que ya estaba bautizado. Entonces no había voluntad, no había un acto voluntario de parte de ella, y quién sabe si es realmente cristiana, ¿cierto? No. Pero es un acto de obediencia y identificación con Cristo. Entonces significa que nosotros debemos tener algo de conocimiento de lo que significa el bautismo, ¿cierto? Pero en ninguna manera es esencial para la salvación. Entonces, lo que queremos decir ahí es que es esencial. El bautismo es esencial en el sentido de es para obedecer, para agradar al Señor, pero no es esencial para la salvación. Entonces, si uno no alcanza a hacerse bautizar, no significa que no es un creyente, aunque es bueno, es como cuando una persona de verdad cree en el Señor Jesucristo, debe existir el deseo de hacerse bautizar, ¿cierto? Y terminando, la práctica del bautismo es por inmersión en agua. Entonces, hermanos, vamos a dejar aquí en esta noche este estudio y seguimos con otros aspectos de lo que creemos en el próximo estudio. Vamos a orar para terminar. Padre, en esta noche venimos a tu presencia, dándote gracias por la persona del Señor Jesucristo. Gracias por el plan de salvación que tú hiciste, que fue planeado, Padre, y desde antes de la fundación del mundo, para la salvación del hombre, Padre, y su plan eterno de la salvación del hombre. Padre, gracias te damos por eso, y gracias porque en esta noche podemos reunirnos para compartir, para estudiar tu palabra. Y Padre, queremos rogarte en esta noche y por cada uno que esté presente, y aún, Padre, los que no han sido bautizados, para que esta palabra puede hablar con sus corazones la necesidad de hacer ese paso, Padre, de obediencia, porque en realidad desde el día que hemos recibido a Cristo, debemos vivir en santidad, debemos obedecer. Entonces, es lógico que el bautismo debe ser parte de esta obediencia. Y Padre, queremos en esta noche encomendar a ti a nuestros hermanos enfermos, los que están recuperándose de enfermedades, de cirugías, de otras cosas, Padre. Pero también, Padre, queremos rogarte por el hermano Manuel en esta noche, para que tú estés obrando en la vida de este hermano, Padre, sanando su cuerpo, esta parte que ha sido dañado por esta trombosis. Y Padre, queremos pedir por su esposa, Padre, porque es muy triste para ella ver a su amado en la condición que está. Y también para el hermano es muy difícil aceptar que él en este momento no puede atender a sus propias necesidades, no puede, Padre, ni hablar, ni comunicar con palabras cómo se siente, cómo si le duele o no le duele. Y Padre, queremos rogarte para que tú estés obrando grandemente en el cuerpo de nuestro hermano. Padre, queremos encomendarnos a ti también
pidiendo por las reuniones de la congregación, por los hermanos que están viajando, aún en este momento. Queremos, Padre, rogarte por ellos. Y Padre, queremos encomendarnos en el nombre precioso de nuestro Jesucristo. Amén.